Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Descubriendo el Mundo Infantil, en donde hablamos de diversos temas de primera infancia y especialmente para que nos ven las familias que hoy en día están en sus casas con sus niños y sus niñas. Hoy día tenemos un tema trascendental y que creemos que hoy en día está muy a boca. Para eso tenemos una especialista, Sara Martínez, fonoaudióloga, perdón. Sí. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Contenta de la invitación. Bien. Hoy día queremos conversar de estrategias para trabajar con niños que tienen algún trastorno del lenguaje. Como decía al iniciar, hay muchos niños y por diversas razones que vamos a conversar, pero quizás empezar con especificar qué son los trastornos del lenguaje. Ya. Bueno, es un tema extenso, pero como en las generalidades, cuando tenemos dificultades del lenguaje, son niños que se alejan un poco de la norma. Por ejemplo, nosotros esperamos que un niño al año ya pueda decir su primera palabra. Entonces vamos viendo que los chicos van avanzando en su desarrollo y que llegan a los 2 años, por ejemplo, sin emitir su primera palabra. Ya eso sería como una bandera roja frente a que pudiera haber una alteración del lenguaje. Eso es como lo más significativo porque es lo que se ve. Se suma a eso que puedan tener dificultades en la comprensión, entonces que uno le pueda dar una instrucción y en realidad no la cumpla, que pareciera en algunos casos como no entender lo que se le está diciendo, como esa pudiera ser otra bandera roja. Y ya tenemos los casos como más severos en aquellos que vemos que estos niños son relativamente autónomos y parecieran no conectarse mucho con el mundo, con su familia, con los otros niños, etcétera, etcétera. Y viendo estas líneas vamos a encontrar niños que tienen dificultades que son solo del lenguaje, niños que tuvieron un desarrollo las madres en el embarazo adecuado, nacieron sin ninguna complicación, mamás que refieren que no tienen ninguna enfermedad y eso tenemos los niños con alteraciones del lenguaje de manera primaria, por decirlo de alguna manera, y por otro lado tenemos la línea de aquellos niños donde hay alguna alteración de base, algo biomédico que puede estar diagnosticado al nacer o bien que es diagnosticado en el curso de vida. Claro, ¿ya? Claro. Esas son como las líneas. Entonces nosotros vamos a hablar de niños que hablantes tardíos, niños que tienen dificultades para acceder al lenguaje, pero que recibiendo apoyo pueden avanzar de manera normal, por decirlo de alguna manera, y los niños con trastornos antiguamente específicos del lenguaje y en la actualidad trastorno de desarrollo del lenguaje, que son aquellos que requieren un apoyo a lo largo de su trayectoria. Aquí entran los trastornos transitorios y permanentes. Claro, ¿cierto? ahí tenemos ya un dilema con la normativa porque si bien es cierto, la normativa vigente en Chile, que viene emanada, ¿cierto? El Ministerio de Educación plantea que el trastorno específico del lenguaje es una necesidad transitoria. En la práctica, los autores o los especialistas mencionan que no, que es una condición que es permanente en los niños. Entonces ahí tenemos un dilema porque esto implica una cantidad de apoyo de manera transitoria dentro de los lugares educativos, pero que debiera ser permanente. Ahí hablamos del proyecto de integración escolar, sí, ¿cierto? Sí, claro. O desde preescolares a escolares, ¿cierto? Hay un tiempo determinado que se le brindan los apoyos porque la normativa lo plantea así, pero en la práctica es importante que todos sepan que en realidad es una alteración que va a ser a lo largo de toda la vida. El tema es que ocurre que esta dificultad va a ir cambiando en el transcurso del tiempo. Obviamente va a recibir los apoyos, los niños van a ir mejorando en su forma de expresarse, van a ser más claros probablemente, van a tener un mejor nivel de comprensión, pero tiene que ver también con las necesidades del entorno. Educativamente ellos también van a adquirir otras habilidades como la lectura, la escritura y probablemente se van a ir viendo dificultades en ese ámbito. Claro. Van resolviendo algunas dificultades, pero si bien es cierto nunca logran el desarrollo que se esperaría para su edad. Pero como se pueden expresar de mejor manera, comprenden un poco mejor, se malinterpretó este avance y se consideró que era una necesidad transitoria y no algo permanente.
Conversábamos anteriormente con otro especialista de la influencia en el trastorno del lenguaje de las redes sociales, inclusive este lenguaje un poco Discovery Kid, que todo lo cambian. Pero ¿existe alguna otra causa específica que pudiésemos decir, ya, este niño, que no es una indicación biomédica, sino que del entorno pudiera causar un trastorno del lenguaje en un niño? Claro. Sí, ¿Cómo cuál es multifactorial. Bueno, ahí está claro que hay temas genéticos. Claro. Ya, lamentablemente una persona común y corriente que va a un CESFAM es difícil que puedan hacer una valoración para saber si es genético o no. Ya, entonces se descarta por esa parte, pero también hay afectaciones del entorno. Ya está claro que un entorno que nos ofrece experiencias es un entorno que va a afectar el desarrollo del lenguaje del niño. Más allá del uso de pantallas, por ejemplo, o el uso de herramientas digitales, también tiene que ver con el cómo regulamos nosotros nuestro diálogo con los niños, sobre todo pensando en las familias. Claro, ahí me quería dirigir. Sí, claro. Efectivamente, la madre en primera instancia, pero todo el entorno familiar son elementos comunicadores. Y de hecho, muchas veces me toca en mi práctica profesional hablar con familias y decirles cosas que son súper cotidianas y que de hecho te quedan mirando casi feo cuando no le das como la receta y le dices... complejo. Claro, sí. Le dices, por ejemplo, sería súper importante que a la hora de comida... Por ejemplo, usted hable con su hijo. Es importante, por ejemplo, que si usted está cocinando, esté permanentemente hablando con su hijo, contándole lo que está pasando, narrándolo, independiente que haya una respuesta directa de parte del niño o no. Ya, porque finalmente, permanentemente están recibiendo esta información y a la larga esa es la información que ellos van a reproducir. Por otro lado, hay otro ítem que también es importante mencionar que tiene que ver con las familias, que me pasa mucho que me dicen que el niño señala un objeto y ellos se lo entregan inmediatamente. No tiene necesidad de hablar. Claro, no, en realidad yo le paso todo porque evito la rabieta, porque evito esta situación de esta regulación, en realidad, más que rabieta, de regulación emocional. Entonces, yo le menciono que en realidad la comunicación requiere una intencionalidad y requiere que yo tenga la necesidad de hacerlo. Entonces, si yo parto de una premisa donde no tengo la necesidad de hacerlo, obviamente mis posibilidades se van limitando. Claro. Ya es otra de las áreas que tenemos que ir trabajando, particularmente con las familias. Claro. Partiendo, Isa, quedándonos en las familias y eso mismo, ¿qué estrategias podrías tú recomendarle a las familias que nos están escuchando para potenciar el lenguaje de los niños indistintamente de que tenga o no tenga un trastorno del lenguaje? Súper. Mira, en general es el cambio de rutina. Parte la conversación generalmente con las familias hablando respecto a cuál es su rutina. Y nos damos cuenta muchas veces que dentro de la rutina se hace lo cotidiano que está bien, porque son generalmente papás que trabajan o bien están a cargo de las cosas de la casa. Entonces, dentro de esa rutina, lo que buscamos es que ellos tengan un espacio. Yo generalmente les digo a los papás, regálense 45 minutos, 1 hora de tiempo de calidad con su hijo, donde usted va a hacer juegos que estén orientados a potenciar el lenguaje. O sea, durante esa hora ideal, apagar el celular, apagar el televisor y centrarse en hacer una actividad de juego con su hijo. Y dentro de las actividades que podemos hacer, que finalmente las familias de repente tienen los elementos pero no lo ven, juegos sencillos como la lectura de cuentos, juegos de roles, de repente con los mismos figuras de animación que a los niños les agrada, donde ellos puedan personificarlos, con niños pequeños juegos desde las escondidas, actividades como de canciones, por ejemplo, son acciones que se pueden hacer dentro de esta rutina. Lo importante es que las familias lo incorporen dentro de su rutina como parte de las acciones que se hacen, que sean desde una perspectiva lúdica para que el niño se sienta atraído, que considere los intereses del niño. Eso igual es importante porque finalmente uno como adulto de repente tiene intereses diferentes y los niños a lo largo de su desarrollo van manifestando sus propios intereses, las cosas que le agradan o le desagradan, y desde ahí partir. Yo siempre les digo, por favor, el desafío es partir con eso, con tener un horario específico donde yo voy a estar con mi hijo y se lo voy a dedicar. Y no solamente es una actividad de las mamás,
también es importante Sí. considerar a los demás miembros de la familia, papás, abuelos, hermanos. Los hermanos son un tremendo estimulador del lenguaje porque también son desafiantes para sus hermanos pequeños, así que todo el entorno familiar debiera centrarse en estos espacios de poder generar hasta conversaciones. Hay con niños un poco más grandes quizás diálogos, conversaciones respecto a temáticas que sean de su agrado. Ya son instancias que potencian el lenguaje. Que no solo potencian el lenguaje, sino el vínculo afectivo entre los miembros de la familia. De ese Claro, niño que está, claro. que está iniciando este proceso del lenguaje verbal. Claro, lo otro que yo les sugiero, aparte de esta rutina como específica, es que dentro de los horarios, por ejemplo, de alimentación, que es algo de familia, se hable, exista diálogo, más allá, idealmente no tener la televisión encendida y compartir espacio. Pasa de repente que el niño tiene un horario especial de alimentación, etcétera, pero dentro de su misma rutina, quizás no desayuno, almuerzo y cena todos juntos, pero en algún espacio tengan un punto de encuentro. Y durante el proceso de alimentación igual comentar cosas, hablar por último lo que pasó durante el día. Algo súper simple. Sí. Súper simple. Sí. Sí. Bueno, los niños aprenden por imitación. Sí. Si hablamos con ellos, van a hablar, ¿cierto? Sí. Efectivamente. Ahora, enfocándonos un poquito más quizás en los centros educativos y pensando en primera infancia y en las educadoras de párvulo, si bien es un área que se trabaja muy potente desde la educación inicial, pero ¿cómo las educadoras pueden fortalecer este vínculo de trabajar las mismas actividades que tú proporcionas o que tú dices a la familia, pero desde la escuela? Porque a la larga todos los días van a la escuela o todos los días van al jardín. Sí. En ese sentido, obviamente la rutina varía un poco, pero existen estos espacios, yo sé, los círculos de conversación. Claro. Finalmente, probablemente aquel niño que tenga alguna dificultad del lenguaje va a ser más retraído, generar espacios donde él pueda ser líder, donde él pueda, con apoyo obviamente de la educadora como un facilitador, por ejemplo, poder comunicarse y no tenerle miedo a los extras. Generalmente uno potencia solamente el lenguaje oral, pero hay herramientas de apoyo, nosotros le llamamos comunicación aumentativa o alternativa, pero por ejemplo hay apoyos visuales o gestuales que aportan a la comunicación de este niño y pueden ser el apoyo para poder lograr una comunicación oral más eficiente. O sea, hablamos del lenguaje corporal. Claro, el uso de gestos, validarlos como herramientas de comunicación, el uso, como te mencionaba, de apoyos visuales. Yo siempre comento, y esto como un extra, hablo de los libros de experiencia. Por ejemplo, que este niño tenga un libro de experiencia que se lleve el fin de semana para la casa, lo traiga de vuelta el día lunes, por decirlo así, y que él pueda comentar una experiencia que haya tenido durante el fin de semana. Y si él obviamente tiene dificultades del lenguaje oral, puede hacerlo a través de algún artículo. Claro. Por ejemplo, si fue al cumpleaños de infantil, que lleve una servilleta y en base a eso se puede generar un diálogo. Claro, con un elemento que relacione de comunicación. La situación, claro. Efectivamente. Entonces eso es como un extra, un bono a lo que ya hacen obviamente las educadoras. El ampliar el espectro y el acceso. En algunas ocasiones nos quedamos cerrados a que el formato debiera ser como el estandarizado. En la normativa. Y por ejemplo, nos pasa, yo siempre lo comento, por ejemplo, me pasa que si estamos viendo el ciclo del agua, vamos a tener a un niño que efectivamente va a verbalizar el ciclo del agua, pero podemos tener otro que se lave las manos, que toque un trozo de hielo, y a través de esa experiencia también está viendo las partes del agua, obviamente, y eso le va a servir para que vaya desarrollando habilidades de comunicación dentro de sus posibilidades. Para ir finalizando, ¿qué mensaje le dejas tú a las familias que están viviendo este proceso con sus hijos y sus hijas? Lo primero es que no estén solos, que tengan redes de apoyo, ya sea en centros de salud y sobre todo en el área educativa, que es donde mayor tiempo pasan los niños. Que sepan que si bien es cierto es una condición que va a ser permanente, sí va a ir avanzando su hijo. Ya que sí va a tener avances. No, que es para sí, toda la vida. Claro, que va a lograr avanzar en habilidades, que va a poder hacer aquellos que a ellos les interesan, que para ellos es importante, que los escuchen, que validen sus intentos de comunicación, que eso es súper importante, y que siempre se centren en ver qué pasa en su rutina y también trabajen a través de los intereses. Okay. Eso es importante. Importante también decir que
verbalizar las cosas correctamente. Que a veces nos pasa a los papás que dicen una palabra muy linda y uno la repite. Bueno, es un error. Ah, claro, el uso del modelado por sobre la negación. Eso igual es importante. El no utilizar, valga la redundancia, el no, sino más bien que utilizar el modelo correcto permanentemente. Sí. Muchas gracias, Sara. Esperamos que las familias hayan tenido buenas indicaciones para trabajar el trastorno del lenguaje. Nos vemos pronto. Nos pueden escuchar por la 107.5 y Ulagos TV. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias, Sara. Que esté muy bien. Chao.